Muy buenas tardes a todos. Soy el docente Reinaldo Lasprilla de la Institución Educativa San José de la Unión. Me dispongo en este momento a dar la explicación completa de la resolución del ejercicio planteado como taller, en donde se hace la búsqueda del centroide de una figura que corresponde a el perfil de un cuerpo rígido con el fin de obtener la valoración de los efectos rotativos que las fuerzas que se ejercen sobre él causan. Entonces, necesitaremos que demos una explicación sobre todas estas cuentas que se encuentran en este momento en el tablero. Ya seguimos. Muy buenas tardes de nuevo. Entonces, en el video que vamos a mostrar a continuación se hará la valoración de la condición de movimiento de un cuerpo, es decir, valorar los efectos traslacionales y rotacionales por causa de fuerzas que actúan sobre él. Para ello, entonces, dado que según las condiciones que veremos a continuación se corresponde a un cuerpo rígido, entonces debemos primero calcular el centroide, porque aunque para el cálculo de efectos traslacionales no es necesario reconocer el centro, para el cálculo de los efectos rotacionales es básico. Entonces, por ello, vamos a calcular primero el centroide y una vez tengamos ese centroide, haremos la valoración de la sumatoria de efectos traslacionales a través de la sumatoria de fuerzas en X y en Y la sumatoria de momentos alrededor del eje Z para calcular los efectos rotacionales. Recordemos entonces que hemos venido practicando que dos metodologías para encontrar el centroide. Uno, la adición de pequeñas áreas, que recordemos que es a partir de áreas fundamentales que mostraremos a continuación, irlas superponiendo una con otras a transformar la figura que deseamos y allí encontraremos el centroide de la figura compuesta. Pero en la otra es la metodología de la sustracción de las áreas sobrantes, es decir, cuando a partir de una figura grande, a la que llamamos técnicamente como el blanco, de allí hemos de recortar, de sustraer, de quitar las áreas que nos sobran para poder formar el perfil que andamos buscando. Bueno, el perfil que estamos buscando corresponde al socializado en la guía. Lo podemos reconocer aquí en los contornos negros. Miremos que por conveniencia se ha colocado el sistema XY en la esquina inferior izquierda de lo que correspondería al blanco. Y ahí se ve que está a una cierta distancia de la esquina inferior izquierda del objeto. Ese objeto entonces, según su contorno, si arrancásemos de allí por la izquierda hacia arriba, termina y sale a la izquierda otra línea, forma una punta, de ahí se ve como una figura triangular, sube, forma como una especie de rectángulo, llega hasta la parte superior, allí aparece una media circunferencia, después de la media circunferencia aparecen dos escalones rectangulares, después se le sustrae un pedazo triangular, un pedazo rectangular, y al final ya en la base vemos que se le sustrae una media circunferencia. Si reconocemos las líneas azules nos van a mostrar cómo aplicaríamos la teoría de la adición de áreas pequeñas para superponerlas y llegar al área grande. ¿Dónde está esa adición? Miremos. Aquí reconocemos un pequeño rectángulo vertical, seguimos hacia arriba, un cuadrado, seguimos hacia arriba, un triángulo rectángulo, seguimos más hacia arriba y encontramos otro rectángulo, un cuadrado y un pequeño triángulo. Podemos agrandar el plano y ver que formamos un rectángulo grandotote, al que también le sumaríamos esta semicircunferencia. Después le sumaríamos este cuadrado
este rectángulo, este triángulo, este cuadrado, este rectángulo vertical, este rectángulo que se encuentra aquí y este otro rectángulo. Y llegamos a la situación crítica. ¿Cuál sería la situación crítica? Resulta que los que nos quedaría por adicionar serían estas dos superficies que están achuradas con líneas diagonales, que corresponden como lo que nos sobraría si hiciéramos el recorte sobre un rectángulo de media circunferencia. Hallar ese área no es para nada complicado, simplemente se necesitaría saber el área del rectángulo que corresponde a su contorno y se le resta el área de esa mitad de circunferencia. ¿Cuál es el problema? Que no conocemos el centroide de ese tipo de superficies y por ello se complicaría el tema. ¿Cuál va a ser la solución si toma esta metodología? La solución va a ser que adicione todo el rectángulo y después proceda a retirar el área correspondiente a la mitad de la circunferencia. Es decir, que al final usted mezclase los dos métodos para poder cumplir con el requisito. Ahora, esa sería aplicando el método de la adición. Vamos a tomar como metodología para mostrar en este video el segundo método, o sea, el método de las áreas sobrantes. Entonces reconozcamos la esquina inferior izquierda en pantalla donde está el XY y ese nos va a marcar el punto de inicio de lo que sería, entre comillas, la cartulina que vamos a comprar para poder desde allí empezar a extraer áreas. ¿Qué dimensiones va a tener? Miremos que los extremos izquierdo y derecho de la figura corresponden a esta punta en su extremo izquierdo y a esta punta en su extremo derecho. Cuando según la escala del dibujo que nos han proporcionado en la guía contamos, nos dice que hay 29 cuadritos. Aquí, por tema de tamaño del tablero, modifiqué la escala con respecto a la que se les presentó en la guía y este es un objeto que es reducido 2 veces a partir del que aparece en la hoja. Entonces aquí habrán 14 cuadritos y medio correspondientes a los que aparece en el tablero, pero para ustedes son 29 cuadritos. Como cada cuadrito, según la escala que se ha determinado, corresponde a 10 metros por cada lado en cuanto a longitud y a 100 newtons en cuanto a fuerza, todavía no hemos visto dónde están localizadas las fuerzas, entonces la figura completa tiene de ancho 290 metros. En cuanto a la altura, tratamiento similar. Entonces pues vemos que esta línea donde está el centro para el trazo de esa circunferencia abajo corresponde al límite inferior y el límite superior corresponde a la parte más alta del semicírculo. Entonces, haciendo la cuenta, para ustedes en su escala, desde esa línea hasta la otra línea hay 23 cuadrículas, lo que corresponde entonces, según la escala, a 230 metros. Entonces, ese área que, miren, lo he delimitado en puntos rojos, en línea punteada roja. Entonces, aquí voy por todo el contorno. Llego hasta esta esquina, paso por encima coincidiendo con el límite más alto del semicírculo, termino en esta esquina, bajo y termino en esta esquina para rematar otra vez en el sistema XY. Entonces vamos a retirar áreas sobrantes. ¿Cuáles serán esas áreas sobrantes? Las tengo nombradas con números encerrados en círculo. Entonces, para lograr la figura, y vamos de izquierda a derecha,
vamos a retirar primero este rectángulo, después vamos a retirar este triángulo, después vamos a retirar este cuadrado, después vamos a retirar este rectángulo 5, después este rectángulo 6, después ese triangulito pequeño 7, después ese cuadrado 8. Después, ¿qué vamos a hacer? Porque llegamos a un punto controversial. ¿Qué hacer con esta parte? Porque lo que habría que retirar es la parte que se encuentra achurada, es decir, con las líneas diagonales. Y nos pasa la misma controversia de lo que se había indicado con el método de la adición. Entonces aquí lo que vamos a proceder es a retirar todo el rectángulo y después, así como si usted estuviera remediando un error con la tijerita que se le fue la mano y se llevó el semicírculo, después se lo vamos a adicionar. Entonces por eso ustedes ven que como 9 tengo marcado todo el rectángulo que encierra a ese semicírculo. Después viene este rectángulo 10, este rectángulo 11, este triángulo 12, este rectángulo 13, ese pequeño rectángulo 14 y este área semicírculo marcada como 15. ¿Y qué tengo marcado acá como 16? Pues la adición que después vamos a hacer de este semicírculo para poder completar la figura. Es decir, que al final de hacer toda la sustracción vamos a adicionar una última figura. Bueno, entonces para hacer esto, ¿qué debemos realizar? Debemos hacer una tabulación. Recordemos entonces, antes que todo, que las figuras comunes que vamos a utilizar para hacer los cálculos corresponden a rectángulos, donde distinguimos como base la letra B, como altura la letra A, y entonces su centroide se encuentra a la mitad de la base y a la mitad de la altura, como aparece en ese par coordenado que se encuentra allí. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, entonces distinguimos la altura y la base con A y B respectivamente, y nos localizamos en la esquina donde se encuentra el ángulo recto. Y donde se encuentra el ángulo recto, de allí vamos a medir una tercera parte de la base y una tercera parte de la altura para poder encontrar la coordenada de su centroide particular. Cuando tenemos un círculo, pues su centroide corresponde al punto donde usted, entre comillas, clavaría la punta del compás para poder hacer el trazo. Cuando tenemos un cuarto de círculo, entonces me paro en el punto de donde yo hice clavado la punta del compás para poder hacer el trazo de ese cuarto de círculo, y desde ese sitio mido tanto en dirección horizontal como en dirección vertical una distancia que corresponda a 4 veces el radio dividido por 3pi. Eso me va a indicar que el centroide se encuentra en una línea trazada a 45 grados, o sea que partiese a ese cuarto de círculo en 2 octavos de círculo iguales. Y cuando tengo el semicírculo, como si ese resultado de haber unido 2 cuartos de círculo, pues entonces la distancia horizontal desde el punto donde yo estuviese clavado la punta del compás para hacer el trazo hasta el centroide de la figura sigue siendo 4r sobre 3pi, pero la altura de ese punto ya corresponde a un radio completo medido desde la zona inferior. Entonces, teniendo en cuenta toda esta situación, vamos a proceder a realizar los cálculos. Para que se nos facilite la visualización, he colocado una numeración a cada una de las áreas y la perfecta identificación de cada una de las columnas. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, las áreas las he nombrado desde el 2 hasta el 16, donde el 16 corresponde al área que vamos a adicionar y la 9 corresponde al área que retiramos inicialmente como todo un rectángulo. ¿Qué columna vamos a identificar? Identificamos la figura. Aprovecho para colocar las dimensiones de cada figura allí. El área
que como la escala está en metros, pues el área debe dar en metros cuadrados. El centroide de la figurita pequeña que estamos retirando con respecto a X y con respecto a Y, ambos medidos en metros. Después la multiplicación de su pequeña área multiplicada por el X y la multiplicación de esa pequeña área multiplicada por el Y. Esas ambas van a dar en metros cúbicos, porque si la unidad de área es metro cuadrado y la longitud o coordenada del centroide está en metros, pues metro por metro cuadrado va a dar en metro cúbico. ¿Qué va a pasar entonces? Que lo que vamos a hacer es que en el primer renglón usted va a encontrar el área blanco, o sea, la cartulina grande desde la cual vamos a empezar a retirar. Y a esa área grande le vamos a empezar a retirar toda una serie de áreas pequeñas que son las áreas sobrantes, pues esas áreas sobrantes van a ir identificadas con un signo negativo porque estamos retirándolas. Van a ir las coordenadas X y Y, pero hay que tener en cuenta que esas coordenadas X y Y del centroide de cada una de esas pequeñas áreas tienen que estar todas referidas a la misma coordenada, al mismo origen de coordenadas, es decir, a este sistema XY que se ha ubicado convenientemente en la esquina inferior izquierda. Después, entonces, teniendo muy en cuenta esa observación que es clave para poder encontrar el efecto de área que puede causar algo, y ahora vamos a encontrar que dos áreas iguales pueden causar efecto distinto por su localización dentro del dibujo. Entonces, cuando ya tenemos cada dato de X por área y cada dato de Y por área, al X por área grande, que va a ser el que corresponde al área grande, le vamos a ir restando todos sus efectos. Lo mismo al Y área grande, le vamos a ir restando todos los efectos que van causando esas áreas sobrantes. Al final vamos a obtener unos resultados. Y esos resultados de X por área lo hemos de dividir por la sumatoria de todas las áreas, o sea, el área efectiva, y lo mismo con el Y. El dato de Y por área lo vamos a dividir sobre la sumatoria de toda el área y nos dan tanto la coordenada X como la coordenada Y. Entonces vamos a ver en detalle cada uno de esos cálculos. Entonces comencemos. Vamos arriba. Y el primer área entonces corresponde al rectángulo de la cartulina blanca grande. Vimos que tenía las medidas máximas, era un rectángulo de 290 metros por 230 metros. ¿Cuánto va a dar su área? Pues el área de un rectángulo es lado por lado, pues su área son 290 metros por 230 metros, da 66.700 metros cuadrados. ¿Dónde queda su centro? Entonces vámonos a la figura. Y entonces viendo la figura, encontramos que si tenemos esa cartulina grande que tengo encerrada en la imagen, pues yo me tengo que parar en la esquina inferior izquierda y desde allí contar la mitad de la base como coordenada X y la mitad de la altura como coordenada Y. Y esas dimensiones me van a dar 140. Como la base mide 290 metros, la mitad es 145 metros. Y como la altura es 230 metros, la mitad es 115 metros. Entonces, si nos vamos a las columnas, encontraremos que dice área 66.700, coordenada X 145, coordenada Y 115. Entonces la multiplicación de 66.700 metros cuadrados por 145 metros me va a dar el X área, que es 9.671.500 metros cúbicos. Y después esa multiplicación de área, 66.700 metros cuadrados, por 115 metros, que corresponde a la coordenada Y, entonces eso me va a dar como resultado 7.670.500 metros cúbicos. Vamos a empezar a retirar cada una de las áreas. Vámonos a nuestro dibujo. Me perdonan un poco los reflejos, pues son los reflejos. Estamos filmando desde el laboratorio de química.
Entonces observemos ese área 2 es un rectángulo. Para el caso de ustedes, ese rectángulo tiene 2 cuadritos de base y tiene 9 cuadritos de altura. Por tanto, su área es 20 por 90. Y 20 por 90 le va a dar 1800 metros cuadrados. ¿Dónde queda su centro? Mire que coincide que la esquina inferior de ese rectangulito pequeño coincide con la esquina inferior del rectángulo blanco grande. Entonces desde allí vamos a contar la mitad de la base. Si la base es 20, pues la mitad es 10. Y si la altura es 90, la mitad es 45. Entonces por ello vamos a ver ahorita que en el X y en el Y aparecen coordenadas para X 10 metros y para Y 45 metros. Entonces vamos a la cuenta. Vamos otra vez a nuestro sitio donde estamos organizando las cuentas y miremos. Aparece la figura identificada como el 2. Aparece entonces que dice que es un rectángulo que mide 20 metros por 90 metros. Y 20 metros por 90 metros da 1800 metros cuadrados. Como es un área que vamos a retirar, lo identificamos con signo negativo. Y aquí aparece su correspondiente coordenada X y coordenada Y. Cuando hagamos las multiplicaciones del caso, ¿qué nos va a dar? Menos 1800 por 10 nos va a dar menos 18.000. Y menos 1800 por 45 metros va a dar, que aparece el 18.000, miren, sigue siendo negativo. Y el menos 1800 metros cuadrados por 45 metros me va a dar menos 81.000 metros cúbicos. Entonces, de ese gran valor que representa el X área de la cartulina grande o el Y área de la cartulina, vamos a empezar a descontar 18.000 por cuenta del aporte de X y 81.000 por parte del aporte en Y. Vamos a la figura número 3. De la figura número 3 nos hablan de un rectángulo, perdón, de un triángulo. Un triángulo que tiene dimensiones 60 metros por 60 metros. Es decir, para el dibujo de ustedes, 6 cuadritos hacia arriba y 6 cuadritos hacia el lado. Vamos a localizarlo. Y lo podemos ver acá en la figura. Ese rectángulo 3. Entonces miren que voy a hacer su recorrido. Arranca en esta esquina, que parece como el alero de una casa. Aquí subo 3 cuadritos para la cuadrícula del tablero, pero para el caso de ustedes son 6 cuadritos y avanzo 3 cuadritos. Y es todo este rectángulo que podemos observar aquí. ¿Sí? Y hacia allá. Bueno. Entonces, lo más importante para poder encontrar sus dimensiones del centroide es localizar la esquina que corresponde al ángulo recto. Observemos que aquí aparece la esquina del ángulo recto. Entonces, miremos, ¿cuánto sería? Con respecto a X, como el ángulo recto se encuentra alineado con el eje Y, es decir, con el origen de coordenadas, pues entonces si todo el triángulo mide 60 metros de base, la tercera parte es 20 metros. Por eso vamos a encontrar que en la coordenada X vamos a colocar un 20. Pero para la coordenada Y hay que hacer otra cuenta. Y es, si nos localizamos aquí en el origen de coordenadas, para llegar hasta el ángulo recto vamos a contar. Para mi caso, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Para llegar a ese puntico, estoy contando 150 metros de altura. Pero como la altura del triángulo es 60, la tercera parte es 20. O sea que para yo llegar a este centroide, que lo tengo aquí representado como este puntico, que ustedes, estoy colocando la atención de la cámara en ese puntico, entonces, ¿qué debo hacer? De ese 150 debo quitarle 20 para poder llegar a esa altura, y esa altura corresponde a 130 metros. Entonces, como corresponde a 130 metros, ¿qué dato nos vamos a hallar para la tabla? Que su área es, el área de un triángulo es 60 por 60 dividido 2, eso da 1800 metros cuadrados, y van a ser negativos porque es un área que vamos a retirar.
Su coordenada centroidal en X va a ser 20 metros y su coordenada centroidal en Y va a ser 130 metros. Entonces vamos a la tabla para ver qué tratamiento matemático le hicimos. Entonces observemos, aquí se encuentra 60 metros por 60 metros, menos 1800 metros cuadrados de área. La coordenada X, 20 metros. La coordenada Y, 130 metros. Entonces, ese menos 1800 que vemos de área por ese 20 metros que tenemos de X, nos va a dar entonces un X área de menos 36.000 metros cuadrados. Y ese menos 1800 metros cuadrados multiplicado por 130 metros, pues nos va a dar como Y área igual a menos 234.000 metros cúbicos. Entonces, a ese grande que traemos de 7.670.500 le hemos restado ya 81.000 y ahora le vamos a restar menos 234.000. Así como a este 9.671.500 ya le hemos restado 18.000 y ahora le vamos a restar 36.000. Vamos a buscar entonces ahora la figura número 4. ¿Quién es la figura número 4? Para nosotros es un cuadrito de 20 por 20. 20 por 20, el área de un cuadro, entonces va a terminar siendo menos 400 metros cuadrados porque lo vamos a retirar. Vamos a buscar dónde está para poder encontrar sus coordenadas centroidales. Pasemos al dibujo y lo buscamos. Entonces corresponde a este cuadrito. Efectivamente, para la escala que ustedes tienen 2 cuadritos de altura, 2 cuadritos de base. Y el puntico que se ve ahí al lado del 4 corresponde a su centroide. ¿Cómo lo hemos de encontrar? Entonces, ese centroide lo vamos a tomar de la siguiente manera. Vamos hasta donde está nuestro X y nuestro Y y busquemos cuánto será la coordenada en X. Pues la coordenada en X, voy a hacer un acercamiento aquí. Recuerden que la cuadrícula del tablero corresponde a de 20 en 20, entonces acá serán 20, 40, 50. Entonces son 50 metros en X. Y de altura va a corresponder entonces a 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Entonces llegamos a la altura de 160 metros. Entonces vámonos al tablero, a nuestra tabla, para ver qué tratamiento le hicimos. Este tratamiento corresponde, sí, es el área número 4, es 20 por 20. Su área es 400 metros cuadrados, negativos porque lo vamos a retirar. Su coordenada X es 50 metros, como acabamos de ver, y su coordenada Y son 160 metros, como acabamos de ver. Entonces, cuando hacemos las multiplicaciones del caso, me va a resultar menos 400 metros cuadrados por 50, eso me va a dar menos 20.000 metros cúbicos como aporte de X área. Y ese menos 400 metros cuadrados multiplicado por 160 metros me va a dar un aporte de menos 64.000 metros cúbicos, como vemos aquí continuando, menos 20.000 para X área y menos 64.000 para Y área. Seguimos descontando. Vamos a la figura 5. La figura 5 corresponde a un rectángulo que tiene 80 metros de altura, 8 cuadritos de altura y 40 metros de ancho, 4 cuadritos de ancho. Para mi caso, en mi escala, aquí para el tablero corresponderá a 4 cuadritos grandes de altura y 2 cuadritos de base. Vamos a ver dónde está ese 5. Y efectivamente lo tenemos acá. Y aquí vamos a contar. Medio cuadro, 1 y medio, 2 y medio, 3 y medio y otro medio. Ahí van 4 cuadros. O sea, los 80 metros de altura. Y con respecto a la base vemos que forman 2 cuadros, o sea, los 40 metros de base. Por tanto, ese área es 80
por 40. Ahora, ¿ese centro dónde queda? Pues miremos que esta línea punteada vertical, que está como señaladita con esa flecha que dice fuerza 1, donde está la punta de la flecha, coincidencialmente. Entonces, ahí, esa línea corresponde, o está alineada con el eje Y. O sea que la coordenada X la vamos a contar como la mitad de esa base, y la mitad de esa base pues vienen siendo 20 metros. Y la altura, bueno, entonces en la altura tengamos en cuenta que decía 80, o sea que debía medir 40 de altura, pero no 40 de altura desde este XY, apenas van a ser 40 de altura a partir de este punto hacia arriba. Entonces tenemos que ver cómo llegamos a cada uno de los puntos. ¿Eso qué nos va a decir? Hasta este punto de aquí, ¿qué altura llevábamos? 20, 40, voy a colocar el enfoque de la cámara aquí, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150. Aquí, otros 20, 170 y otros 20, 190. O sea que de aquí nos vamos a llevar un área de 3.200 metros cuadrados que van a aparecer como negativos, una coordenada X centroide de 20 metros y una coordenada Y de centroide de 190 metros. A ver qué cálculo se hace con eso. Ese cálculo nos va a decir entonces, mírenlo acá, 80 por 40, figura 5, menos 3.200 metros cuadrados, 20 metros de coordenada X, 190 metros de coordenada Y. Cuando hagamos las multiplicaciones, entonces menos 3.200 por 20 va a resultar siendo menos 64.000 metros cúbicos, y menos 3.200 metros cuadrados por 190 metros terminarán siendo menos 608.000 metros cúbicos. Y seguimos descontando. Vamos hacia la figura 6. Figura 6. ¿Quién es la figura 6? Nos habla de un rectángulo de 70 por 30. 70 de base, 30 de altura. ¿Dónde se encuentra ese rectángulo? Partiendo aquí de nuestra coordenada X, vamos a buscar ese rectángulo y mírenlo acá. Ese rectángulo corresponde a este contorno. Entonces, efectivamente, es un rectángulo que para mi caso aquí tiene 3 renglones y medio, para ustedes tiene 7, 3 renglones y medio de base, y 1,5 de alto para ustedes, en su cuadrícula es 3. Por eso las dimensiones de él son 70 metros de base por 30 metros de altura. Ahora, este centroide que lo he puesto aquí de manera gráfica y como una pequita para el 3, ¿cuánto va a ser la medida para poder llegar allá? Bueno, entonces, desde el borde, ¿cuánto mediríamos? 20, 40, 60. Hasta aquí serían 40. Si esto mide 70, la mitad de esa base es 35. Por tanto, 40 más 35 me van a dar 75 metros en coordenada X. Ahora, de altura. Si toda la altura fueron 230 metros y llegábamos hasta acá, y esto mide 30 metros, la mitad es 15. O sea que a 230 le quitamos 15 y nos da 215 de altura medido desde la base. Comprobémoslo, todo está por comprobarse. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 210 sería aquí en la mitad y un poquito más arribita, 215. Bueno, entonces vamos a la cuenta para que vamos al cuadro y miramos qué hacer con él. Entonces dice 70 por 30, dice menos 2.100 metros cuadrados. ¿Y qué dimensiones nos va a dar? 75 metros
en X, 215 metros en Y. Cuando se haga la multiplicación me va a dar menos 2100 por 75, terminará siendo menos 157.500. Y menos 2100 por 215, por este 215, terminará siendo menos 451.500 metros cúbicos. Ahora, vamos entonces a la figura número 7. Figura número 7 es un triangulito pequeño que para ustedes tiene un cuadrito de base y de altura tiene dos cuadritos. Para mí en mi dibujo es medio cuadrito de base y un cuadrito completo de altura, que es el que tenemos reconocido aquí, este contorno, aquí, acá, ya. El ángulo recto está marcado como esa esquinita que está en tinta negra. Y ese puntico negro que se ve ahí será su centroide. Recordemos que es a partir de ese ángulo recto que medimos la tercera parte de la base y la tercera parte de la altura. O sea que primero localicemos cuál es la coordenada de ese ángulo recto. Esa coordenada en X corresponde a 2, 4, 6, 80, 90. 90 metros en X. Y de altura, pues miremos, si todo esto acá es 230, entonces aquí bajaría a 10, 220 y aquí 200. O sea que estamos en la coordenada 90 con 200. Esa es la que corresponde a este ángulo recto. Si la base es 10 y la tercera parte viene siendo entonces 10 tercios, o para algunos pues que les da piquiña los fraccionarios, entonces sería 3.3333, un 3 periódico, que cuando usted ingrese eso a su calculadora o vaya a realizar sus cálculos manuales, ojalá, le va a inducir a tener un pequeño error. Pues hombre, manéjelo como 10 tercios. Entonces a 90 le vamos a reducir 10 tercios para poder corrernos este pedacito aquí. Eso le daría 86.666666, que lo puede representar como 86 y 2 tercios, como número mixto. Y la altura, si la altura es 20, la tercera parte corresponde a 6.66666 porque sería 20 tercios. Entonces, si a usted a 200 le quita ese 66.666666, eso le va a dar 193.33333, alias 193 sumado un tercio. Este es el dato que nos vamos a llevar. ¿Cuánto tiene de base? 10. ¿Cuánto tiene de altura? 20. ¿Cuánto se da su área? 10 por 20 dividido 2. Y 10 por 20 es 200 dividido 2 va a dar 100. Y sus coordenadas centroidales van a ser 86 2 tercios en X y 193 un tercio en Y. Vamos a la tabla. Y en la tabla se ve eso ilustrado. Tenemos nuestra área 10 por 20, que nos va a dar, el cálculo del área nos va a dar menos 100 metros cuadrados. El X centroidal es 86.6666, ahí se lo representé, pero les dejo al ladito el dato que es exacto, 86 2 tercios. Y en Y sería 193.33333, que en Y representaría exactamente 193 un tercio de metro. Cuando hagamos la multiplicación, pues la multiplicación nos va a decir, a 86 2 tercios, usted lo multiplica por 100, le tiene que dar 8.666 2 tercios. Por eso lo vemos aquí. Representado como si usted tomara tres números decimales, entonces sería 8.666.666, pero en número exacto sería 8.666 2 tercios. Y si usted multiplica el área del 100 por esta coordenada Y, que es 193.3333,
pues eso le va a dar 19.333.33333 o 19.333 un tercio. Como ve el resultado expuesto aquí. No es que hayan dos resultados, el de arriba es el que haría usted comúnmente numérico y el de abajo es el número exacto. Recuerden que este formato, como el de abajo, se llama número mixto. Número mixto. Bueno, pasamos al formato de la figura número 8. ¿Quién es la figura número 8? Tenemos que retirar otro cuadrito de 20 por 20. Pero vamos a ver las diferencias. Ya sabemos que el área tiene que dar menos 400 metros cuadrados. Pero, como este cuadro está localizado en un sitio distinto, su efecto va a ser distinto. Porque sus coordenadas X y Y van a ser distintas. Del primero, que era la figura 4, teníamos coordenada X 50 y coordenada Y 160. Y aquí nos va a dar que la coordenada X es 100 y la coordenada Y es 190. Y por eso sus efectos de momento de área, es decir, el X por área y el Y por área, van a ser muy distintos. En el cuadro anterior eran menos 20.000 y menos 64.000. Para este cuadro se van a convertir en menos 40.000 y en menos 76.000, como ven acá. Entonces, vamos a la figura para poder que encontremos de dónde sale este 100 y este 190. Vamos a la figura. Nos dicen que es esta figura 8 que tenemos acá. Entonces recordemos que las coordenadas que este amigo tenía era 90 en X, 200 en Y. Entonces aquí va a ser 100 en X. Y si aquí era 200 en Y, aquí va a ser 190 en Y. Por eso es que viene la coordenada, que a ese punto va a ser X 100 metros y Y 190 metros. Pasamos a la figura 9. ¿Y quién va a ser la figura 9? Mucha atención pues. La figura 9 es que vamos a recortar todo este rectángulo. Y se lo vamos a quitar. Profesor, pero si usted retira todo el rectángulo, se lleva este pedazo. Ah, ustedes son buenos haciendo manualidades, remediando las cosas. Cuando uno corta un pedazo que falta, ¿uno qué hace? Pega por detrás una hojita y le pega el pedacito. O le pone una cintica al pedacito que se le fue. Eso es lo que vamos a hacer matemáticamente hablando. Vamos a recortarlo todo y después le vamos a pegar el pedacito. Entonces todo ese rectángulo, ¿cuánto tiene que tener de altura? Tiene que tener de altura el radio del círculo, o sea, 50 metros. ¿Y cuánto tiene que tener de base? De base debe tener el diámetro de ese semicírculo, es decir, 100 metros. Por tanto, el área de ese rectángulo va a ser 100 metros de base por 50 metros de altura. ¿Dónde queda el centro de ese rectángulo? Queda aquí. Entonces, si sabemos que toda la altura corresponde a 230 metros y ese vale 20, perdón, y esa altura de ese rectángulo vale 50, pues la mitad de la altura es 25. Entonces a 230 le quitamos 25, nos da 205 en Y. ¿Y en X cuánto nos va a dar? Hacemos una ampliación y nos va a dar 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Entonces, las dimensiones que va a tener ese rectángulo es un rectángulo de 100 por 50 y va a tener coordenada X 160 metros y coordenada Y 205 metros. Entonces, miremoslo acá en el tablero. Entonces va a tener 100 metros de base, 50 metros de altura. Miren que lo puse en rojito como para tenerlo en cuenta, que es el que estamos retirando completo como de manera errónea. Su área, pues lado por lado son menos 5.000. Ya dijimos que su coordenada X es 160, su coordenada Y es 205. Cuando hacemos la multiplicación del caso, menos 5.000 por 160 da menos 800.000. Y menos 5.000 por 205 me va a dar menos 1.025.000. Y aquí lo tenemos, menos 1.025.000 metros cúbicos. Pasamos a la figura 10. ¿Quién nos dice que la figura 10 aquí? Nos hablan de un rectángulo de 80 por 50. ¿Dónde estará ese rectángulo de 80 por 50?
es la esquina superior derecha de esa cartulina que vamos a recortar, es decir, este rectángulo. Entonces, ese rectángulo tiene su centro, acá. Tiene por dimensiones, como les decía, 80 metros de base por 50 metros de altura, lo que va a dar un área de 4.000 metros cuadrados. Ahora, ¿dónde queda su centro? Con respecto a X, ya teníamos aquí 160, 180, 200, 210. Aquí vamos, y como esto tiene 80, entonces la mitad de 80 es 40, la mitad de la base, entonces a 210 le sumamos 40 y eso nos va a dar 250 metros en X. Y de altura, este señor mide 50. Como él mide 50, entonces de altura le vamos a quitar 25. Toda la altura de todo el bloque era 230 metros. Hasta aquí eran 230 metros medidos desde abajo. Y le quitamos 25, pues entonces a 230 le quitamos 25, resultan siendo los mismos 205. Entonces, al ser los mismos 205, vamos a colocarlos acá. Entonces, miremos. Tenemos entonces menos 4.000, miremoslo acá. Tenemos entonces menos 4.000 de área, porque es de 80 por 50. ¿Cuánto es su coordenada en X? 250. ¿Cuánto es su coordenada en Y? 205. Entonces, pongámoslo acá, 205. Disculpen un momento. Retomamos, hemos tenido un problema aquí de batería. Entonces, estamos en la figura 10, que tenía una base de 80 metros por 50 metros de altura. Entonces, pues la mitad de la base es 40. Eso nos daba entonces de que hasta un extremo eran 210 y le sumamos 40, nos da 250. Y la mitad de la altura es 25, y como la altura completa eran 230, a 230 le quitamos 25 y nos tiene que dar entonces 205. Ese 205, entonces, ¿qué va a pasar? Ese menos 4.000 por 250 nos va a dar 1.000.000. Descontamos 1.000.000. Y ese menos 4.000 por 205 vamos a descontar 820.000. Bueno, pasamos a la figura 11. Figura 11, un rectángulo de 50 por 30. ¿Dónde está esa figura 11? Ese va a generar un área de 50 por 30, es menos 1.500 metros cuadrados. Y nos dice aquí el tablero que la coordenada la vamos a encontrar en 270 metros en X y en 170 metros en Y. Vamos a ver dónde es que está ese cuadro. Pues ese cuadro, viendo desde la figura grande, vamos a localizarlo otra vez desde la figura grande y vamos a ver a dónde está el cuadrito. Está debajo del cuadro que acabamos de retirar. Entonces, ese cuadro, recordemos, dice que su base son 50 metros. Entonces, si su base son 50 metros, su centro se encuentra en a 290 metros que teníamos de ancho, le vamos a quitar la mitad de la base. La mitad de la base es 25, entonces a 290 le quitamos 25 y nos da 265 en X. Y de altura, sabíamos que la altura de arriba era 230. Ya sabemos que este mide 50, entonces a 230 le quitamos 50, nos da 180. Y a 180, como la altura es 30, entonces le tenemos que quitar 15. Y ese 15 nos va a dar 165.
Miremoslo desde abajo. Desde abajo nos diría 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 165. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo correspondiente a 265 en X y 165 en Y. Entonces tenemos nuestro rectángulo de 50 por 30, menos 1500 metros cuadrados de área, 265 de X, 165 de Y. Cuando hacemos la multiplicación de 1500 por 265, vamos a obtener un momento de área en X de menos 397.500, mientras si hacemos en Y menos 1500 metros cuadrados por 165 metros, vamos a tener un momento de área en Y de menos 247.500. Vamos entonces al triángulo que nos muestra la figura 12. Un triángulo que nos dice que tiene 80 metros de base por 40 metros de altura. ¿Dónde se encuentra ese triángulo? Miremoslo aquí. Es el triángulo que se encuentra debajo de la figura. Cuando a la cartulina blanco grande le sacáramos ese triángulo, formamos esa punta que hacia adentro que queda allí. Entonces, pues por área dice que es 80 por 40. 80 por 40 serían 3.200 metros cuadrados, pero recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, eso nos da menos 1.600 metros cuadrados. Ahora, la coordenada centroidal, entonces a 80 lo dividimos en 3 y eso me da 80 tercios, pero recordemos que hasta este extremo la coordenada X es 290, entonces a 290 le vamos a quitar 80 tercios y eso nos va a dar 263.333, o sea que podemos dejarlo como 263, un tercio. Desde la base inferior hasta el ángulo recto tenemos 60 metros de altura. Y como la altura del triángulo es 40, la tercera parte es 40 tercios, algo así como 13.3333. Entonces, si a 60 le sumamos ese 13.333, vamos a llegar a 73.333, o sea, 73, un tercio. Entonces miremos las cifras aquí. Ahí dice, el área menos 1.600 metros cuadrados. La operación para encontrar el X, el ángulo recto está en el X 290, le restamos 80 tercios, la tercera parte de la base, y eso nos da el número 263.33333, que deberíamos indicarlo exactamente como 263, un tercio. Y en Y, como vimos ahora, el ángulo recto se encuentra a la altura de 60, le sumamos la tercera parte de la base, que es 40 tercios, y entonces a 60 le sumamos 40 tercios y nos va a dar 73, un tercio, o sea, 73.333 metros. Cuando hagamos las multiplicaciones respectivas, nos va a dar que el momento de área en X va a quedar como menos 421.333.33333, o sea, debería indicarlo como 421.333, un tercio. Y el de Y me va a quedar como menos 117.333.3333, o sea, debería indicarlo como menos 117.333, un tercio. Vamos a la siguiente figura, figura número 13, donde la figura número 13 corresponde al rectángulo de la esquina inferior derecha de la cartulina original, donde tiene de base 10 metros y de altura 60 metros, por tanto su área va a ser menos 600 metros cuadrados. Como esa esquina inferior derecha se encuentra en la coordenada X 290 y la base mide 10, pues la mitad es 5, entonces a 290 le restamos 5 y nos da 285 metros en X. Y de altura, pues nos va a dar 30 metros porque está sobre la base inferior. Miremos, recordemos dónde está ese rectángulo 13, observémoslo ahí, en la esquina inferior derecha de la cartulina blanco. Entonces, hasta aquí sería 290, hasta acá, y le restamos 5 para poder encontrar la coordenada X centroidal, y la coordenada Y, aquí es 0,
toda la altura es 60, la mitad queda en 30. Cuando hacemos esa multiplicación, entre menos 600 metros cuadrados por 285 metros, me da un descuento en el momento de área de 171.000. Y ese menos 600 metros cuadrados por los 30 metros me da un descuento de menos 18.000 en el Y área. Vamos a la figura 14. De la figura 14 nos dicen que es un cuadrito, bueno, es un rectángulo que tiene 20 metros de base por 30 metros de altura, por tanto coincidencialmente tiene la misma área, menos 600 metros cuadrados. ¿Por qué el menos? Porque lo estamos retirando. Y entonces vamos a localizar dónde queda su centro. Aquí nos dice que es 250 y 45. Vamos a comprobarlo. ¿Dónde está ese rectángulo? Tenemos la esquina inferior derecha del objeto. Ahí lo ven marcado como el 14. Efectivamente su área son de altura 30 metros, o sea 3 cuadritos para ustedes en su guía. Y de base son 2 cuadritos, efectivamente 20 metros según la escala. ¿Dónde se encuentra su centro? Pues su centro se va a encontrar que si acá es 290, aquí es 280, 260. Y esto es 20, entonces la mitad es 10, entonces a 260 le quitamos 10 y nos da 250, como efectivamente hemos dicho en X. Y en Y, pues si hasta esta altura era 60 y eso tiene 30 de altura, pues este pedazo corresponde a 15, que es la mitad de la altura. Entonces, le quitamos 15 y nos va a dar 45. Entonces vamos a encontrar que nos da menos 600 metros cuadrados, 250 de coordenada X, 45 de coordenada Y. Cuando hacemos las multiplicaciones del caso, 250 metros cuadrados, 600 metros cuadrados, perdón, por 250 metros de coordenada X nos va a dar menos 150.000 metros cúbicos X área, y de Y área nos va a dar menos 600 metros cuadrados multiplicados por 45, y eso nos va a dar entonces menos 27.000 metros cuadrados. Ahora, nos falta retirar el último objeto. ¿Cuál es? El semicírculo. Entonces, vámonos al semicírculo. El semicírculo tiene, que está identificado como la figura 15, tiene radio 50 metros. Entonces, ¿cuánto es su área? Pues su área es pi por el radio al cuadrado elevado al pi por el radio al cuadrado, y como es medio círculo, pues dividido sobre 2. Eso me va a dar que 50 por 50 es 2500, o sea 50 a la 2 es 2500. Por pi sería 2500 pi, y 2500 pi dividido 2 es menos 1250 pi. Recordemos que pi es un número irracional que tiene cantidad infinita de decimales no periódicos, entonces preferimos escribirlo así como menos 1250 pi para ahorrar escritura y mantener la exactitud del cálculo. ¿Dónde quedan sus coordenadas? Entonces vamos al sitio. Entonces recordemos que en este sitio, ¿qué tiene que pasar? Con respecto a la coordenada X, 20, 40, 60, 80 y la mitad de este, 90 en X. ¿Y la altura? A esa altura la tenemos que sacar como 4R sobre 3pi. O sea, 4 por 50 dividido 3pi, para que él dé por aquí la altura. Entonces nos vamos a la figura y encontramos entonces que efectivamente aparece como 90 el X centroidal, y el Y centroidal lo vamos a sacar de 4 por 50 sobre 3, pues 4 por 50 sobre 3 es 200 sobre 3pi. Esa es la cuenta. Cuando hacemos la multiplicación, pues tenemos que recurrir un poco a los decimales. Vamos a redondearlo en 4 cifras decimales para no tener tanto error. Y vamos a tener 1250 pi por 90 me va a dar menos 353.429.1735 metros cúbicos. Y ahora, 1250 pi por 200 sobre 3pi, pi con pi se va, se multiplica 1250 por 200 y se divide por 3, y eso me va a dar menos 83.333, un tercio.
Bueno, ya le descontamos todas las figuras. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta redondearlo a través de adicionar el semicírculo que le quitamos cuando retiramos la figura 9. Entonces, ese es el que aparece como 16 aquí. Tiene el mismo área, 1250 pi. ¿Dónde queda su centro? Entonces, su centro va a quedar, miremos de acuerdo a la figura, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 160 en X. Y con respecto al Y, sabemos que del borde superior hasta acá habían 50, por tanto aquí este es 180 de altura. Y al 180 de altura le vamos a sumar el 4R sobre 3pi. Eso es lo que vamos a mostrar acá. Y entonces en nuestra cuenta me aparece efectivamente el área, miren que se la puse en rojo para distinguirle la otra. En X 160 metros y en Y tenemos 180 metros más la cantidad de 4R sobre 3pi. Al hacer los cálculos que vamos a encontrar, que ese 180 más 4R sobre 3pi nos daría 540 pi más 200 sobre 3pi. Multiplicando esas cantidades que vamos a tener, 1250 pi por 160 metros me va a dar 628.318.5307 para el X área. Y para el Y área vamos a tener que 1250 pi metros cuadrados por la cantidad que nos resulta de 540 pi más 200 dividido 3pi, nos resulta dando 790.191.66666, o sea, 2/3. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Hagamos los totales. ¿Cuánto es el total de las áreas? Entonces, el total de las áreas, ¿qué vamos a hacer? A 66.700 le vamos a restar 1.800, otro 1.800, un 400, un 3.200, un 2.100. Le vamos a restar un 100, un 400, un 5.000. Un 4.000, un 1.500, un 1.600, un 600, otro 600, le vamos a restar un 1.250 pi y le vamos a sumar un 1.250 pi. La suma de todo eso va a dar 43.600 metros cuadrados. Nótese que entre estos dos numéricamente se anulan, entonces no hago ninguna operación, sino que es como si hubiera hecho la cuenta hasta aquí. 43.600 es la sumatoria de todas las áreas. Ahora, la sumatoria de los X área. A 9.671.500 le restamos 18.000, le restamos 36.000, le restamos 20.000, le restamos 64.000, le restamos 157.500, le restamos 8.666 2/3, le restamos 40.000, le restamos 800.000, le restamos 1.000.000, le restamos 397.500, le restamos 421.333 1/3, le restamos 171.000, le restamos 150.000, le restamos 353.429.1735 y le sumamos 628.318.5307 y corresponde al área que estamos aportando. ¿Cuánto nos da en total? 6.647.389.358. Ahora, al Y área, 7.670.500, le restamos 81.000, le restamos 234.000, le restamos 64.000, le restamos 608.000, le restamos 451.500, le restamos 19.000 1/3, le restamos 76.000, le restamos 1.025.000, le restamos 820.000, le restamos 247.500, le restamos 117.333, 1/3, le restamos 18.000, le restamos 27.000, le restamos 83.333 1/3 y le sumamos 790.191.2/3. ¿Cuánto nos da esa suma? 4.533.691.6673. ¿Cómo vamos a encontrar las coordenadas entonces centroidales de esa figura compleja? Pues esta cantidad que se llama sumatoria de X área, estos 6.647.000, lo vamos a dividir por este 43.600 que es la sumatoria de todas las áreas. Miren la cuenta. Y nos va a dar 152.4630. Asimismo,
Este que es la sumatoria de toda la Y área, 4.533.691.6673, lo vamos a dividir por la sumatoria de las áreas, los 43.600. Y eso nos va a dar como coordenada 103.9837. Que si nos vamos al dibujo, esa coordenada aproximadamente va a resultar siendo este punto que he dibujado aquí. Miremoslo con la figura en grande. Y podemos ver que existe una cierta simetría. Es más, pues el centroide lo que significa es que si usted traza una línea vertical y una horizontal, por encima de la línea horizontal, la mitad de arriba mide lo mismo que la mitad de abajo en área. Y con respecto a la línea vertical, el lado izquierdo mide en área lo mismo que el lado derecho. Entonces, una vez desarrollado este ejercicio de esta forma de encontrar los centroides, ahora vamos a valorar el aporte de las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Miren, de acuerdo a su escala que usted tiene allá, desde este punto en especial tenemos aplicada una fuerza 1, miren que es desde ese triángulo, donde por componentes podemos contar que tiene 3 cuadritos de base y 5 cuadritos de altura, que los podemos representar como 300 newton y 500 newton. Tenemos una fuerza 2 aplicada en esa esquina, donde por componentes es 5 cuadritos de base, 3 cuadritos de altura, o sea 500 newton y 300 newton. Después tenemos esa fuerza 3 aplicada donde termina el semicírculo, la esquina que forma el semicírculo con la base horizontal, donde tiene 6 cuadritos de altura y 3 cuadritos de base, lo que nos da componente vertical 600 newton y componente horizontal 300 newton. Tenemos una fuerza 4 aplicada sobre la esquina de la otra base donde pega el semicírculo, que nos dice que tiene 5 cuadros hacia arriba y 8 cuadros de base, lo que nos habla de 500 newton y 800 newton, llamada fuerza 4. Tenemos una fuerza 5 completamente horizontal, que reúne 4 cuadros y vale 400 newton. Tenemos una fuerza 6 en este costado, que está inclinada a 45 grados y comprende 4 cuadritos de base, 4 cuadritos de altura, es componente 400 newton y 400 newton, y tenemos una fuerza 7 que está casi inclinada a 45 grados, pero tiene una leve diferencia, donde nos muestra una base de 500 newton y una altura de 600 newton, y entonces esa fuerza 7 dice que su aporte horizontal es 500 newton y su aporte vertical 600 newton. ¿Qué nos falta por hacer? Sumar todos los aportes horizontales de acuerdo a su sentido para saber la sumatoria de fuerzas en X, sumar todos los aportes verticales de acuerdo a su sentido para saber la sumatoria de fuerzas en Y una vez establecido el centro, establecer los vectores posición para hacer la multiplicación vectorial entre el vector posición y fuerza, sea el caso. Si este es el centro, de este centro hasta acá, que es el punto de aplicación de F1, debe haber un vector posición R1, y ese R1 lo vamos a multiplicar vectorialmente por F1, después R2 por F2, R3 por F3, R4 por F4, R5 por F5, R6 por F6 y R7 por F7. Donde nos llegara a dar 0, significaría que el cuerpo no rota. Y si nos da diferente de 0, entonces, si el resultado nos da positivo, el cuerpo en total gira alrededor en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero si el resultado nos da negativo, significa que el cuerpo gira en el mismo sentido que las manecillas del reloj. Entonces, ese será un segundo video que vamos a anexar a este, que tiene la explicación del centroide, para poder hacer los cálculos pertinentes en el tablero. Muchas gracias por su atención a esta primera parte.
Bueno, dando continuación a la resolución de este ejercicio, una vez se ha encontrado el centroide, como lo vemos reflejado allí en el dibujo, para el cual ya hemos hecho el procedimiento que nos llevó a deducir que la coordenada correspondía a los números en coordenada X 152.4630 y en la coordenada Y 103.9837. Entonces, desde ese centro nacen los vectores posición. Y esos vectores posición, ¿a dónde van a llegar? A los puntos de aplicación de cada una de las fuerzas. Entonces miremos, aquí tenemos un primer vector identificado como R1, y este R1 nace aquí en el centroide y llega hasta el punto de aplicación de la primera fuerza F1. Fuerza que, vamos a decirlo de una vez, está aplicada sobre el punto de coordenadas 30 metros, 120 metros. 30 metros en X, 120 metros en Y. Y que la fuerza, al dividirla por componentes X y Y, va a estar compuesta de una componente X que vale 300 newton y de una componente Y que vale 500 newton. De acuerdo a la teoría de la sumatoria de vectores por el método del triángulo, deducimos que la componente X va dirigida en el sentido negativo y la componente Y va dirigida en el sentido positivo para que se complete el triángulo de esta manera. De forma similar, encontramos entonces a un vector R2 que nace en el centroide y va hasta el punto de aplicación de la fuerza 2. Punto de aplicación que está localizado en la coordenada 40 metros, 200 metros, 40 metros en X, 200 metros en Y. Y la fuerza, al dividirla por componentes, encontramos que para que se aplique la regla del triángulo, está compuesta de una componente X que vale 500 newtons, que iría dirigida en el sentido positivo, sumado a una componente Y de 300 newtons que va dirigida en el sentido negativo, para poder completar la regla del triángulo. Pasamos a la fuerza 3. Entonces, en la fuerza 3 tenemos un vector denominado vector posición 3 que nace en el centroide y va a llegar hasta este punto, que es el punto de aplicación de la fuerza 3, donde ese punto de aplicación está en la coordenada 110 metros en X, 180 metros en Y. Entonces, y vale decir que la fuerza 3, entonces al dividirla por componentes, vamos a encontrar que se compone de 600 newtons en componente Y dirigida en sentido positivo, más 300 newtons en componente X dirigido en sentido negativo. Pasamos a la fuerza 4, una fuerza 4 que tiene por vector posición uno que nace en el centroide y llega hasta la coordenada de aplicación de esta fuerza 4, punto de aplicación que está en la coordenada 210 metros en X, 180 metros en Y, y que esa fuerza 4 está armada por componentes a través de una componente que vale 800 newtons y va dirigida en el sentido negativo del eje X, y una componente de 500 newtons que va dirigida en el sentido negativo del eje Y. Aquí mismo apreciamos la fuerza 5, una fuerza 5 cuyo punto de aplicación está en la coordenada 240 metros en X, 170 metros en Y que esa fuerza 5 solo tiene componente X que vale 400 newtons porque es una fuerza completamente horizontal, y que su vector posición R5 nace en la coordenada del centroide y llega hasta esa coordenada que ya acabamos de describir. Tenemos a R6 que va desde el centroide hasta el punto de aplicación de la fuerza 6, punto de aplicación que está en la coordenada 290 metros en X, 110 metros en y que esa fuerza 6 se puede dividir en dos componentes, una componente Y
dirigida hacia abajo, o sea, en sentido negativo, de 400 newtons, y una componente X dirigida en sentido negativo, también de 400 newtons, cumpliendo con la regla del triángulo. Y ahora, por último, tenemos la vector posición R7, que nace en el centroide y va hasta el punto de aplicación de la fuerza 7. Punto de aplicación que corresponde a la coordenada 280 metros en X, 60 metros en Y. Y que esa fuerza 7 ya hemos visto que la podemos descomponer como la suma de una componente Y que vale 600 newtons dirigido en sentido positivo y una componente X de 500 newtons dirigido en sentido negativo. Entonces, la pregunta que nos habían hecho hacía que si vamos a valorar la condición de movimiento de ese cuerpo a causa de esas 7 fuerzas, pues tenemos que valorar tanto sus efectos traslacionales como efectos rotacionales. Ya vimos en la explicación de que para valorar los efectos traslacionales no es necesario conocer el centroide, pero para valorar los efectos rotacionales es completamente esencial. Y cuando ya hemos de valorar eso, entonces estamos hablando de un cuerpo rígido al cual hemos de calcular el centroide, y una vez calculado ese centroide, procedemos a hacer esa valoración. Recordemos que venimos de haber aplicado el método de la sustracción de áreas sobrantes. Entonces, las dos primeras valoraciones, que aunque no necesitaban el centroide, ya lo hemos calculado, es la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, para que me justifiquen si el cuerpo tiene algún tipo de desplazamiento en sentido positivo o negativo del eje X o en sentido positivo o negativo del eje Y. Y posteriormente concentraremos nuestra atención en la valoración de los efectos rotativos alrededor del eje Z, donde hemos de tomar la caracterización de que si el efecto produce un giro contra la manecillas del reloj, vamos a contar como positivo, y si produce un efecto en el sentido de las manecillas del reloj, de giro en el sentido de las manecillas del reloj, lo contaremos como negativo, de acuerdo a la regla de la mano derecha y a nuestros componentes I, J y K. Vamos recordando todo eso y procedemos a hacer la valoración de las fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, como lo vemos en la parte de arriba, se compone entonces de que vamos a sumar el efecto de la componente X de la fuerza 1, la componente X de la fuerza 2, la componente X de la fuerza 3, la componente X de la fuerza 4, la componente X de la fuerza 5, la componente X de la fuerza 6 y la componente X de la fuerza 7. Al hacer el reemplazo encontramos que la componente X de la fuerza 1 vale 300 newtons dirigido en el sentido negativo del eje X, por eso dice menos I, que la componente 2 vale 500 newtons dirigido en el sentido positivo del eje X, por eso lleva la componente I. Que la componente X de la fuerza 3 vale 300 newtons en el sentido negativo del eje, y entonces por eso lleva menos I. Que la componente X de la fuerza 4 vale 800 newtons menos I, porque va dirigido en el sentido negativo. Que la fuerza 5, o la componente X de la fuerza 5, vale 400 newtons dirigido en I positivo, porque va en el sentido positivo. Que la componente X de la fuerza 6 vale 400 newtons, que van dirigidos en el sentido negativo del eje X, y por eso lleva el menos I. Y que la componente X de la fuerza 7 vale 500 newtons, que van dirigidos en el sentido negativo del eje X, y por eso lleva menos I. Si sumamos todos los I positivos nos va a dar 900 newtons en I positivo y 2300 newtons en I negativo. Cuando hacemos la operación aritmética en el cual este signo menos pasa a multiplicar a este signo más, entonces se nos va a dar una resta de 900 menos 2300, que terminarían siendo 1400 newtons. Podríamos decirlo primero como menos 1400 newtons en I, pero recordemos que la descripción vectorial nos lleva a que la magnitud siempre sea positiva y que el signo lo absorba el vector direccional, y por ello entonces el resultado termina siendo 1400 newtons en menos I, lo que justifica la frase que encontramos arriba. Dice, el cuerpo se mueve hacia la izquierda, es decir, hacia el sentido negativo del eje X. Procedemos ahora a valorar la sumatoria de fuerzas en Y. Y la sumatoria de fuerzas en Y lleva varios componentes. ¿Cuáles componentes?
un componente Y de la fuerza 1, un componente Y de la fuerza 2, un componente Y de la fuerza 3, un componente Y de la fuerza 4, un componente Y de la fuerza 5 que va a terminar siendo un 0, un componente Y de la fuerza 6 y un componente Y de la fuerza 7. Si miramos los resultados, que nos va a decir de acuerdo a la valoración que hicimos ahora. Componente Y de la fuerza 1, 500 newtons en sentido positivo, por eso lleva J. Componente Y de la fuerza 2, 300 newtons negativos en menos J. Componente Y de la fuerza 3, 600 newtons positivo. Componente Y de la fuerza 4, 500 newtons negativos. Componente Y de la fuerza 5, 0, porque la fuerza solo está en el eje X. Componente Y de la fuerza 6, 400 newtons negativos. Componente 7 de la fuerza, componente Y de la fuerza 7, 600 newtons positivos, lo que nos da una sumatoria de 1700 newtons en J positivo y 1200 newtons en J negativo, lo que termina siendo la operación de 500 newtons J. Es decir, que el cuerpo se mueve hacia arriba, o sea que si hacemos una superposición de estos dos movimientos, lo que resultaría es que el cuerpo se mueve en diagonal hacia la izquierda y hacia arriba. Eso sería la valoración de los efectos translacionales. Ahora vamos a pasar a calcular los efectos rotacionales, pero para ello necesitamos saber la valoración de esos vectores posición que vimos que nacían en el centro y que terminaban en los puntos de aplicación de la fuerza. Por eso está escrito allí, desde el centroide hasta el punto de aplicación de cada una de las fuerzas. Entonces, miremos cuánto nos va a dar el vector R1. Entonces, este vector R1, recordemos que para poder sacar cuánto mide su componente X y su componente Y, lo que hacemos es una resta de las coordenadas. Restamos la coordenada X que tenía el punto de aplicación de F1 con la coordenada X del centroide hallado, 30 metros menos 152.46, 30 metros en Y. Y para la Y, pues 120 metros menos 103.9837, que es la coordenada del centroide en Y, por eso aparece acompañado de la J. Cuando hacemos la operación, nos resulta siendo menos 122.463 metros en Y, más 16.0163 metros en J, lo que indicaría al final que el vector R1 tendría las componentes 122.463 metros en menos Y, más 16.0163 metros en J. Procedimiento similar vamos a hacer para los otros vectores. Entonces vamos a R2. En R2 vemos que la coordenada X del punto de aplicación de la fuerza 2 es 40 metros. Y a ese le restamos la coordenada X del centroide, que es menos 152.4630 metros en Y. Y que la coordenada Y de la punto de aplicación de la fuerza 2 es 200 metros, y a ese le restamos la coordenada Y del centroide, que es 103.9837. Entonces esas operaciones nos va a dar menos 112.4630 metros en Y, más 96.0163 metros en J, lo que nos dice que la descripción de R2 corresponde a 112.4630 metros en menos Y, más 96.0163 metros en J. Pasamos a R3. Entonces R3 nos dice, siguiendo con la estrategia, que restamos la coordenada X del punto de aplicación menos la coordenada X del centroide, después la coordenada Y del punto de aplicación menos la coordenada Y del centroide. Entonces esa operación nos va a decir 110 metros menos 152 metros punto 4630, y en Y 180 metros menos 103.9837 metros, lo que nos lleva entonces, al hacer la operación,
que nos da menos 42.4630 metros en I, más 76.0163 metros en J, para que al final el vector R3 termine siendo 42.4630 metros en menos I, más 76.0163 metros en J. Pasamos a R4. En R4, ¿qué restas tenemos que hacer? Allí la vemos, dentro de la pantalla. Entonces en R4 nos dice 212 metros menos 152.4630 metros en I y 180 metros menos 103.9837 metros en J. Entonces esa operación nos termina dando 57.5370 metros en I más 76.0163 metros en J. Para R5, pues para R5 tenemos que 240 metros menos 152.4630 metros en I más 170 menos 103.9837 metros en J, lo que nos lleva entonces a que el vector R5 sea 87.5370 metros en I más 66.0163 metros en J. Pasamos a R6 y entonces en R6, ¿qué vamos a tener? En R6 tendremos 290 metros menos 152.4630 metros en I más 110 metros menos 103.9837 metros en J, lo que nos lleva entonces a que R6 sea 137.5370 metros en I más 6.0163 metros en J. Y por último R7, la resta será 280 metros menos 152.4630 metros en I más 60 metros menos 103.9837 metros en J, lo que nos lleva entonces a que nos va a dar 127.5370 metros en I más 43.9837 metros en menos J. ¿Y cómo valoramos el efecto rotativo? Entonces, la parte cumbre de este ejercicio es esta valoración, que la asumimos como la sumatoria de momentos o efectos de giro que producen las fuerzas alrededor del eje Z, que lo tendríamos ubicado en la esquina donde se pusieron los otros dos ejes coordenados. Recordemos, esquina inferior izquierda del dibujo. Y que para esta expresión pues resulta siendo la sumatoria de I igual a 1 hasta 7 del producto vectorial de los vectores RI por FI. Es decir, que eso es la suma de el resultado de la multiplicación vectorial entre R1, vector posición R de la fuerza 1, multiplicado por la respectiva fuerza 1, más el efecto producido por la multiplicación vectorial de R2 por F2, más R3 por F3, más R4 por F4, más R5 por F5, más R6 por F6, más R7 por F7. Entonces miremos con mucha atención esa solución. ¿Quién es R1? Recordemos que es el vector que formamos de restar las coordenadas del punto de aplicación de la fuerza 1 con la coordenada del centroide. Y ese vector nos resultó siendo 122.4230 metros en menos I más 16.0163 metros en J. Y ese lo vamos a multiplicar vectorialmente por el vector fuerza 1, del cual dijimos que tenía una componente de 300 newton en el sentido negativo del eje X, por eso el menos I, más una componente de 500 newton en el sentido positivo del eje Y, por eso la J. Entonces la cerramos entre ese corchete y esperamos que nos ofrezca ese resultado. Recordemos que aquí en la multiplicación vectorial menos I por menos I va a dar 0, J por J va a dar 0. Por tanto, vamos a hacer una multiplicación entre este término y este término de acá, el menos I por el J, y a eso le vamos a sumar la multiplicación que nos dé este término que está acompañado de J con este menos I. Ahora vamos a la valoración de R2 por F2. En R2 por F2, ¿quién es R2? 112.4630 metros en menos I más 96.0163 metros en J, y eso lo vamos a multiplicar por la fuerza 2.
cuya componente horizontal es 500 newton en sentido positivo y cuya componente vertical es 300 newton en sentido negativo. Realizamos esa operación también. Vamos al aporte que nos hace R3 por F3. Pues R3 por F3 va a ser, ¿quién es R3? 42.4630 metros en menos I más 76.0163 metros en J, que multiplicamos por el vector fuerza 3, que tiene una componente horizontal de 300 newton en sentido negativo y una componente vertical de 600 newton en sentido positivo. Seguimos para el aporte que nos va a dar R4 por F4. Y entonces, ¿quién es R4? 57.5370 metros en I más 76.0163 metros en J, que va a quedar multiplicado por 800 newtons en menos I más 500 newton en menos J. Vamos a ver el aporte de R5 por F5. Un término que resulta un poco más corto de escritura que el resto porque la fuerza solo tiene una sola componente, que es la componente horizontal. Entonces, ¿quién es R5? 87.5330 metros en I más 66.0163 metros en J, que lo vamos a multiplicar por 400 newtons en I. El efecto de R6 por F6 lo vamos a tener acá. Entonces miramos que R6, ¿quién es? 137.5370 metros en I más 6.0163 metros en J, que lo vamos a multiplicar por F6, que tiene una componente horizontal de 400 newton en el sentido negativo y 400 newton en el sentido negativo del eje Y. Negativo del eje X, negativo del eje Y. Y el aporte de R7 por F7, como lo vemos allí, es, ¿quién es R7? 127.5370 metros en I más 43.9837 metros en menos J, que va a quedar multiplicado por un vector de fuerza que va a tener una componente X en el sentido negativo de 500 newton y una componente Y en el sentido positivo de 600 newton. Entonces vamos a resolver cada una de esas multiplicaciones. Te recordemos que cuando se hace la multiplicación por letras iguales, pues el producto vectorial es la multiplicación de las dos magnitudes por el seno del ángulo que forman. Y recordemos que el seno del ángulo 0 da 0 y el seno del ángulo de 90 da 1. Por tanto, las multiplicaciones que sobreviven son de vectores que formen ángulos de 90 grados entre sí. I por J, J por menos I, todas esas combinaciones, pero I por I, J por J, menos I por I, menos J por J, todo eso va a dar 0. Entonces, como les había dicho, de la primera valoración de R1 por F1 que va a resultar, lo vamos a multiplicar por y a eso le vamos a sumar la multiplicación de por este. En el caso de R2, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a quedar de menos I por el menos J sumado a de J por I. En el caso de R3 por F3, vamos a multiplicar menos I por J y J por menos I. En el caso de R4 por F4, vamos a multiplicar I por menos J y J por menos I. Para el caso de R5 por F5, J por I. En el caso de R6 por F6, I por menos J, J por menos I. Y en el caso de R7 por F7, I por J y menos J por menos I. Entonces, esas multiplicaciones las hemos descrito aquí para su observación. Entonces, miremos la primera. 122.4630 metros por 500 newtons. Estaba en menos I y estaba en J. Entonces, la multiplicación va a ser menos I por J. A eso le vamos a sumar 16.0163 metros por 300 newtons. Esta parte estaba en J y newton estaba en menos I. Eso lo permanezco ahí encerrado para explicar que es el efecto rotativo causado por la fuerza 1. Pasamos al total del efecto rotativo causado por la fuerza 2. Entonces lo miraremos que
Este 112.4630 estaba en menos I y este 300 Newton estaba en menos J. Entonces va a quedar el producto de estas dos cantidades por el resultado que nos dé de menos I por menos J. Y a eso le vamos a sumar este 96.0163 metros que estaba en J por este 500 newtons que está en I. El resultado de todo esto que se ha encerrado en el corchete corresponderá entonces a el efecto rotativo causado exclusivamente por la fuerza 2. Pasamos al efecto causado por la fuerza 3. Entonces la fuerza 3 vamos a ver que es 42.4630 por 600 newtons en I, en menos I por J, y a eso le vamos a sumar 76.0163 metros por 300 newtons en la multiplicación de J por menos I. Ese reunido esos dos términos es el efecto causado por la fuerza 3. Vamos al efecto causado por la fuerza 4, 57.5370 metros por 500 newton, ese está en I por menos J, y a ese le vamos a sumar el aporte de 76.0163 metros por 800 newton en J por menos I. Todo la suma de estas dos cantidades va a corresponder al efecto resultante rotativo causado por la fuerza 4. El causado por la fuerza 5, 66.0163 metros por 400 newton, que va a quedar de J por I. Ese va a ser el efecto de la fuerza, el efecto rotativo de la fuerza 5. El efecto rotativo de la fuerza 6 va a ser 137.5370 metros por 400 newton de I por menos J, y a ese le vamos a sumar otra componente que va a ser 6.0163 metros por 400 newton de J por menos I. Y ahí termina reunido entre estos dos el efecto causado por la fuerza 6, efecto rotativo causado por la fuerza 6. Y el desglose del efecto rotativo causado por la fuerza 7 va a implicar primero la multiplicación de 126.5370 metros por 600 newtons en I por J, y a eso le vamos a sumar el producto de 53.9837 metros por 500 newton en el producto de menos J por menos I. ¿Cuánto va a dar cada uno de esos resultados y agrupándolos? Entonces, sumatoria de momento en Z, ¿qué me va a decir? ¿Cuál es el efecto de la fuerza rotativo de la fuerza 1? El primer pedazo del producto produce un resultado de 61.231.5 Nm en menos K, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, y que va a ser contrarrestado con un pequeñito componente de 4.804.89 Nm en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Aquí se observa claramente que gana este término y por tanto diremos que la fuerza 1 produce un efecto de rotación alrededor del centroide en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos al efecto causado por la fuerza 2. El primer resultado nos da 33.738.9 Nm en K, y este va a quedar contrarrestado contra un 48.008.15 Nm en menos K. Esta cantidad gana levemente sobre esta, lo que indica entonces que la fuerza 2 produce un leve efecto rotativo alrededor del centroide, aplicándolo sobre el cuerpo, pero ese leve efecto es en el sentido de las manecillas del reloj, o sea que llevamos 2 donde va ganando menos K. Pasamos al efecto causado por la fuerza 3. El primer término de multiplicación da 25.477.8 Nm en menos K, contrarrestado con un 22.804.81 Nm en K. Gana levemente menos K, lo que indica que por causa de la fuerza 3 el cuerpo gira un poco alrededor del centroide en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos al efecto causado por la fuerza 4. Entonces vemos que el primer producto es 28.768.5 Nm en menos K, contrarrestado con un 60.813.04 Nm en K. Esta es la primera fuerza en donde predomina, que tendería a hacer girar el cuerpo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, porque aquí gana la K positiva. Vamos al efecto causado por la fuerza 5.
Y ese efecto, pues ese producto nos da 26.406.52 Nm en menos K. Quiere decir que la fuerza 5 procura que el cuerpo gire alrededor del centroide en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos al efecto causado por la fuerza 6 y ¿qué encontramos? Primera parte del producto, 55.014.8 Nm en menos K, contrarrestado levemente con un 2.406.52 Nm en K. Aquí predomina el giro alrededor del centroide en el sentido de las manecillas del reloj, vuelve a ganar menos K. Y por último, vemos que acá la fuerza 7, su efecto rotativo es muy fuerte, el componente que nos dio con resultado K, y es contrarrestado levemente con un componente que nos da en menos K, y aquí predomina la ganancia de K. Dependiendo de lo que nos va a dar los resultados, veremos quién es el que va a predominar. Si el sentido de giro alrededor del centroide en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando nos den el sentido de las manecillas del reloj es porque las cantidades que se impusieron fueron las menos K. Y si nos dan el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces es porque las que se impusieron fueron las cantidades donde gobernaron la K. Ya lo veremos. Como parte final del cálculo, entonces, retomando un poco los datos que teníamos, entonces realizamos la operación de cuánto es el aporte de momento de fuerza de cada una de las fuerzas. Aquí en este momento entonces hacemos sumatoria de momento alrededor del eje Z y se observa cómo organizamos la operación para hacer, teníamos un 61.231 en menos K y un 4.804 en K positivo. Lo organizamos para hacer la operación aritmética y pues vamos a encontrar aquí que el número que va a resultar es negativo, lo que nos va a significar que el aporte giratorio de la fuerza F1 por la ubicación en donde está haría que el cuerpo gire en el sentido de las manecillas del reloj. Le sumamos el efecto causado por la fuerza 2, dada su ubicación, y allí encontramos que el resultado de esa operación nos va a dar un número negativo, lo que significaría que su aporte también es para el sentido en las manecillas del reloj. Pasamos a la fuerza 3, y en la fuerza 3, por las cantidades que estamos manejando, aunque son muy similares, indican que dada su ubicación de la fuerza 3, su aporte también es para que el cuerpo gire en el sentido de las manecillas del reloj. Pasamos a la fuerza 4, y en la fuerza 4 vemos un efecto completamente contrario, es decir, dada la operación que vamos a realizar allí, se ve una gran imposición de la fuerza 4 a que el cuerpo gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj. La fuerza 5 da su aporte para el sentido de las manecillas del reloj, dada la cantidad negativa que vemos allí. La fuerza 6, en la fuerza 6 hay un gran aporte por la fuerza 6, que es muy grande y fuera de eso muy lejana del centro, donde vemos de que aporta mucho para el giro en el sentido de las manecillas del reloj. Y la fuerza 7, en contraprestación a la fuerza 6, genera un aporte muy bueno en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando hacemos la operación, entonces podemos ratificar lo dicho. Entonces miremos, sumatoria de momento en Z va a ser igual a miren el primer aporte de la fuerza 1, negativo, que cuando lo acomodamos vectorialmente
diría entonces 56.426.61 Nm en menos K, y expresado matemáticamente lo podemos dejar así como un número negativo en K. El aporte de la fuerza 2 menor al de la fuerza 1, pero igual aporta para el giro en el sentido considerado de menos K, alias el sentido de las manecillas del reloj. Vemos el aporte de la fuerza 3, 2672 Nm. Vemos el aporte de la fuerza 4, un aporte en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aporte de la fuerza 5, uno en el sentido de las manecillas del reloj. El aporte de la fuerza 6 en el sentido de las manecillas del reloj. Y el aporte de la fuerza 7 en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Viendo las cantidades en su contexto y haciendo la sumatoria, pues encontramos que el resultado al final nos da menos 65.808.68 Nm en K, que escrito vectorialmente, recordemos de que toda magnitud es positiva y los sentidos deben ir adjudicados al vector direccional. Entonces el resultado serían 65.808.68 Nm en menos K. Lo que nos da entonces que en la valoración de los efectos rotativos encontramos que el cuerpo gira alrededor del centroide en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en el expresado por el vector direccional menos K. Cuando ya hacemos una valoración de la condición global del cuerpo y retomando los resultados que traíamos, donde recordemos, hicimos un cálculo de un centroide que nos dio en coordenada X 152 y en coordenada Y 103. Cuando ya miramos los resultados de la valoración a partir de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momentos alrededor del eje Z, lo que diríamos es que el cuerpo, por cuenta de del resultado obtenido en la sumatoria de fuerzas en X, que es 1400 Newton en menos Y, el cuerpo se mueve hacia la izquierda. Por cuenta de la sumatoria de fuerzas en X, que nos dio 500 Newton en J, el cuerpo se mueve hacia arriba. Y por cuenta de la sumatoria de momentos alrededor del eje Z, que es 65.808.68 Nm en menos K, el cuerpo gira en el sentido de las manecillas del reloj. Viéndolo en este pequeño gráfico, finalizando, si ese cuadrito representase al cuerpo, entonces veríamos de que nos dice que por cuenta de la sumatoria de fuerzas en X se mueve hacia la izquierda y por cuenta de la sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba, lo que sería un movimiento resultante mostrado a través del vectorcito rojo en diagonal hacia arriba y hacia la izquierda. Y que, tomando en cuenta que la valoración de los giros es alrededor del centroide, como si nos imagináramos que al cuerpo le clavásemos una puntilla en ese sitio del centroide y valoramos cómo las fuerzas hacen girar el cuerpo alrededor de él, como si fuera un cuadro en una pared, pues vemos que se impone el giro alrededor con el sentido de las manecillas del reloj. Espero que revisen muy bien el video e inquietudes, dudas que se puedan tener, las abarcaremos a través de comunicación virtual vía chat. Muchas gracias por su atención.